Muy amable. Dios bendiga, amados hermanos. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo un hermoso tiempo con Dios. Feliz Shabbat. Eh, bueno, más que todo, darle las gracias a Dios por este nuevo tiempo. Propiamente dicho, en la pantalla ustedes ven que está el tema que vamos a tratar hoy es justamente el tiempo. Voy a tratar tengo mis apuntes aquí. Normalmente suelo ser un poquito más de expresión de momento, pero sí me preparé en algo por hoy porque quería que viéramos algo muy particular, o más que todo que tenga un fundamento de lo que vamos a hablar. Eh, la semana pasada me recuerdo que cuando tuvimos el tiempo del día viernes de oración, fue muy bonito porque el Señor nos hablaba acerca de la posición o de la postura en la que como iglesia estamos definidos en Dios, tanto como entendidos en los tiempos y también como esa tribu de Judá que está alineada junto con Zabulón, como que esas tres iban de la mano, hablan de una identidad y de un cuerpo, ¿no? Y pues antes de empezar, sí me gustaría que hagamos una oración para que el Señor alinee nuestro espíritu, alinee nuestro ser y la gente que se va conectando también se alinee para saber llevar este tiempo juntos. Amén. Dios Padre, te doy gracias en esta hora, te honramos, te bendecimos, exaltamos, Señor. Anhelamos, Señor, que tu espíritu de veras nos acompañe siempre, esté, Señor, en nosotros en cada momento, como en esta hora, sabiendo que usted es el invitado, sabiendo que usted es el que es edificado, el que es ministrado. Señor, llévate toda palabra de hombre, llévate todo aquello que no pertenezca a ti, que no pertenezca a tu reino, a tu diseño. Tomamos la autoridad ahora, Señor, para que tu reino mismo se establezca y tu reino mismo sea, Señor, transmitido, sea edificado, sea sostenido, sea, Señor, manifestado con tus hijos en esta tarde. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Tuya es la palabra, Señor. Bueno, como les dije antes, vamos a hablar algo acerca del tiempo. ¿Por qué es importante entender esto del tiempo? ¿Por qué es importante entender que somos una iglesia entendida en tiempos? ¿Y por qué el tiempo es tan relevante en nosotros como hijos de Dios? Aunque sabemos que tenemos una temporada en la tierra y ahí también hay un tiempo eterno, hay un tiempo coronos, hay un tiempo kairos, pero hoy quiero enfocarme exclusivamente a lo que se refiere con el tiempo propiamente dicho como cristianos en la tierra, ¿ok? Entonces, como ustedes ven ahí en la pantalla, tenemos un reloj, tenemos un calendario, habla acerca del tiempo, de las posiciones y de las posturas. De hecho, el Señor, lo primero que le entregó a la iglesia, no, a la iglesia no, a la humanidad fue tiempo, ¿no? Fue tiempo, le dio días, le dio estaciones, le dio luna, le dio sol, le dio una capacidad de poder sostener su modus vivendi, o la forma en que llevaba la creación, un orden, era regido a un tiempo, ¿no? La referencia bíblica que tengo para esta hora es Efesios 5, del 5 al 17. Vamos a leerlo juntos. Ahí les puse una palabra que está súper chévere, dice redimiendo, ¿no? En cada diapositiva voy a tener una palabra o un énfasis en una palabra, el cual va a desarrollar el tema que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Dice Efesios 5, del 15 al 17. Dice, mirad pues diligentemente como andáis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. Nos vamos a tomar este texto bíblico para llevar el orden de hoy. La versión que estoy leyendo es la versión textual, la Biblia textual de la cuarta edición. Y vuelvo a leerlo nuevamente para aquellos que están buscando su porción bíblica. Mirad pues diligentemente cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver un poquito de historia. Vamos a ver en qué época, en qué tiempo y por qué razón, en este caso el apóstol Pablo, porque Efesios es una carta escrita por el apóstol Pablo, hablándolo con un poquito de historia. Pablo había sido tomado preso en Roma. Pablo, o algo para asentarnos, ¿no? Pablo era, como ustedes lo conocen o algunos lo conocen,
Él fue uno de los apóstoles que no fue puesto por el Señor Jesucristo, pero sí fue encontrado en el camino con el Señor Jesucristo y el Señor lo puso, pero no fue puesto en forma visible como los otros apóstoles. Al Señor Jesucristo se le apareció. A raíz de esto, pues es llamado al ministerio. Antes de eso, pues era un erudito y también estaba a los pies de Gamaliel. Ahora, su ministerio, su llamado, lo lleva a ser un pionero en manifestar el evangelio fuera de su propia tierra, o sea, a los gentiles, a todo aquel que no tenía aparentemente relación con el pacto antiguo, sino ya con el pacto de la gracia, del cual el Señor le dijo a Pedro, no digas de esto inmundo no es de comer. Bueno, eso es parte de lo que ya conocemos, pero quiero retomarlo. Y Pablo manifiesta dos tipos de encarcelamiento en su vida. ¿Sí? El primero fue propiamente dicho en tierra de Jerusalén, sobre la cual queriendo ser juzgado por los sacerdotes o por el mismo pueblo judío o el Sanedrín judío, él pidió, de eso lo dice el libro de Hechos, él pidió ser llevado a Roma porque dice que no le podían hacer aquello, no lo podían juzgar aquello siendo él un ciudadano romano. Entonces, como ciudadano romano, él es deportado a Roma, de los cuales Hechos nos da testimonio cuando hay el naufragio, y él se queda en Roma. De hecho, la historia dice que él vivió 2 años ahí, aunque preso y privado, fue el lugar donde él escribió ciertas cartas, y una de estas cartas fue la carta escrita a Éfeso, ¿no? O a la ciudad de los Efesios. Lógicamente, pues Pablo estaba en días peligrosos, en días de mucha contaminación y el Evangelio también se estaba expandiendo. Entonces Pablo estaba preso en Roma y también escribe a Éfeso, ministra, después de esto, después de estar encarcelado cuando él sale libre, porque en esta primera encarcelación a él lo liberaron, en la segunda ya no, en la segunda ya se conoce la muerte en martirio, ¿no? Fue un mártir de la iglesia. Ministró, después de escribir esta carta, él se dirigió posiblemente a España, a Macedonia y también a Éfeso, donde ministró por un espacio de 3 años. Ahora, Éfeso, algo característico de Éfeso, vuelvo y les repito, esto ya no tiene que ver con Jerusalén, ya tiene que ver con los gentiles. Estamos hablando que ella se extendió a otras regiones ya de Asia a extender el evangelio. Recuerden que les hablé que él era pionero. Éfeso era la capital en ese entonces de la provincia romana de Asia, ya, o la capital de la provincia romana de Asia. En este caso es la actual Turquía, ya, algo que caracterizaba a esta ciudad y se la llamaba también como la Feria de la Vanidad, ¿sí? Era conocida como la Feria de la Vanidad, de las cuales habían se le puede decir, referentes históricos muy importantes, era una ciudad muy importante porque reflejaba una de las 7 maravillas del mundo del centro comercial. O sea, en este caso, de las 7 maravillas del mundo, reflejaba una de esas maravillas y esa era, en este caso, Diana de los Efesios, o la estatua a Diana de los Efesios. Era un lugar donde se fabricaban estatuas. Era por lo tanto un lugar de mucha oposición hacia al evangélico. Había razones suficientes para que haya, para estar alerta, para aprovechar inclusive el tiempo. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto. El templo de Diana era algo característico y muy grande y ahí o sea, llegaban todo lo que tenía que ver con hechicería, brujería, todo lo que era inmundicia, todo lo que reflejaba inmoralidad, idolatría, sobre todo inmoralidad sexual. Si ustedes ven en un momento allí en la imagen que se encuentra en la pantalla, no sé si ustedes alcanzan a ver que está puesta la estatua de la diosa Diana. Y algo característico porque su imagen reflejaba exactamente la condición de vida o la decadencia espiritual que vivía esa generación en ese tiempo. Vemos, por ejemplo, en su estatua, perdón, si ustedes ven en su pecho, tiene una gran cantidad como de mamas o de senos, ¿ya? Que habla de su fertilidad. Pero algo que sí me llamó mucho la atención a mí y que de hecho Pablo presentaba mucha oposición en este lugar. De hecho, creo que él no, hasta donde yo recuerdo, él no pudo vencer en esta ciudad, aunque sí se estableció una iglesia, él como predicador no pudo vencer en esta ciudad. Quien realmente pudo vencer a Diana de los Efesios fue, hasta donde yo conozco, fue Juan. ¿Ya? Y Juan tiene que ver mucho con el amor. ¿Sí? Bueno, no me voy a meter allí ahora. Ok,
Ahora, en su cuello se nota un collar, no sé si lo alcanzan a apreciar, de repente en sus dispositivos ustedes pueden ampliar la imagen, algunos que tengan, yo tengo aquí un dispositivo enfrente, un teléfono, y yo puedo ampliarlo. Si ustedes pueden ampliar en su pecho, se van a dar cuenta que tienen como unos senos, pero en su collar, en la parte del collar, ven ahí que hay un reflejo de todo lo que son las casas del zodiaco. ¿Sí? De hecho, yo aquí puedo ver que ahí está, por ejemplo, Cáncer, ahí están los símbolos del zodiaco, ¿ok? Entonces, Diana de los Efesios o Éfeso no era una ciudad sencilla, era una ciudad que estaba sostenida por un complejo sistema o un modus vivendi, ¿sí? Muy singular, de los cuales hablaba acerca de la inmoralidad y todo clase de deseo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, Efesios es uno de los libros donde manifiesta mucho el pecado. Efesios 5 se manifiesta los tipos de inmoralidad, el hecho de que los varones se echaban con varones, no sé pues si nos están escuchando niños, pero había una cantidad o un sinnúmero de condiciones que Pablo mismo manifestaba y decía, yo no puedo tolerar esto, no se tolera esto, pero era el modus vivendi, era la forma de vida que tenía esta ciudad comercial. Era prácticamente el culto también al emperador, ¿sí? Era una de las maravillas del mundo, iba mucha gente porque era diosa de la fertilidad, también era un centro de comercio, era un centro comercial muy próspero con fabricación de estatuas, ¿sí? Esto es algo que quiero que quede muy puntual mientras voy dando la explicación del tema, y es que tiene que ver con dos cosas muy importantes. Lo que les hablé ahorita, bueno, la fertilidad es algo característico de todas las diosas antiguas, ¿sí? Vemos también el reflejo aquí del zodiaco. El zodiaco tiene que ver, recuerde que los signos zodiacales se le otorgaron a los meses. Mucho, usted, por ejemplo, no sé si recuerda antes, ahora ya no es tan común, hoy día ya es más virtual, pero antes en el periódico siempre había una sección de horóscopo. Y el horóscopo venía con esos signos o los signos zodiacales y lo que representaba cada fecha de nacimiento, de tal fecha a tal fecha. Entonces los signos zodiacales también eran prácticamente una forma de idolatría, pero también una forma de astrología que buscaba describir el futuro. O sea, no solamente ser fértil, sino también tener una proyección al futuro, un espíritu de adivinación. Esa sería lo correcto, adivinación o hechicería. ¿Sí? Y lo tercero que quiero que tengan presente que les estoy mostrando es que también era un lugar de mucho comercio, se comercializaba, había un nivel de economía muy próspero y muy alto. ¿Ok? Entonces, recuerden lo que vimos en Efesios, aquí le voy a recordar un poquito. Mirad pues, diligente como andáis, no como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. Esto era algo que Pablo le habló a los Efesios, y les estoy hablando de la condición histórica y espiritual que estaba viviendo a la ciudad a la que él estaba escribiendo, ¿sí? Entonces, los personajes rescatables aquí, pues lógicamente Pablo y Diana de los Efesios, con quien él tuvo una lucha espiritual muy, muy fuerte, ¿no? Ahora, según Efesios 5, ahí hablamos acerca de aprovechar o redimir el tiempo, ¿sí? Aunque se acuerdan que el tema que estamos hablando ahorita es el tiempo, quiero que entendamos parte por parte lo que implica o lo que realmente quiso decir o quiso soltar en el espíritu el apóstol Pablo. Aprovechando, la traducción más concreta del texto que tiene que ver con la palabra griega aprovechar o redimir es comprar. Miren qué curioso. ¿Se acuerdan que les dije que históricamente la ciudad de Éfeso estaba caracterizada por su comercio? ¿Ya? Más adelante va a tener mucha relevancia esto que les voy a ir manifestando. Entonces, aprovechar significa, o más concretamente tiene que ver con la palabra comprar, que es hexagorazo. Hexagorazo. Hexagorazo es del griego hexagorazo, que significa comprar, ¿ya? Entonces, cuando habla aquí, bueno, vamos a verlo más adelantito, vemos aquí algo importante, el tiempo se puede comprar o se puede comprar el tiempo. De hecho, la humanidad entera, ahí puse algo muy importante mientras leía y que quiero leerlo. Dice, si tuviera la oportunidad de conseguir algo en la vida, creo que la mayoría compraría tiempo o buscaría la manera de prolongar su vida o su juventud o la clave de la eterna juventud. Todo mundo puede de alguna manera recuperar dinero, recuperar algo perdido.
recuperar un bien, algo que perdió, pero lo que nunca va a poder recuperar es el tiempo que ya pasó. O sea, el tiempo que viene adelante, bueno, es algo sabido, es algo que no lo podemos recuperar. Entonces, ahora el Pablo les estaba insistiéndole a los cristianos de Efesios que miren con diligencia cómo andaban, no como sabios, sino no como necios, sino como sabios, que entiendan lo que se está moviendo en los tiempos. El día viernes pasado yo hablé que el ser entendido de los tiempos es, por ejemplo, reconocer los Moabín, en este caso son las fiestas que estableció. Algo también se habló ayer y me gustó mucho algo de lo que se vio el día de ayer, porque eso quiere decir que la iglesia y el espíritu está conectado con la gente o con nosotros como cuerpo. Y eso es algo que no se debe perder de vista, no se debe perder de su punto de acierte, porque es tan real, aunque nosotros vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿realmente se podrá comprar el tiempo? Porque aquí dice que la gente y el ser humano, la vida, o siempre ha querido el elixir o la fuente de la eterna juventud, ¿sí? Pero el tiempo, de hecho, Pablo habla acerca del tiempo, Pedro también habla acerca del tiempo y otros personajes que vamos a verlo más adelante. ¿Por qué es importante entender esto? En 1 Corintios 7, 29 leemos, pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto o ha sido acortado. Esto viene del griego sustelo, que significa contraído, comprimido, enrollado, envuelto o encogido, ¿sí? Así que los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Eso lo habla el apóstol Pablo y se lo habla también en la carta a los Corintios. Eso está en 1 Corintios 7:29 y también en 1 Corintios 7:31, ¿sí? Entonces, ¿se puede recuperar el tiempo perdido? Nadie puede recuperarlo, ni almacenarlo, ni estirarlo. De hecho, Dios dice la palabra que lo ha comprimido, o sea, lo ha enrollado, lo ha envuelto, ¿sí? ¿Para qué? Para que los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. No sé si les ha pasado o en algún momento los que ya tienen más madurez o los que están saliendo de algún proceso, que antes de repente le gustaba mucho las fiestas o le gustaba mucho desperdiciar su tiempo en algo y llegó un momento que eso fue totalmente aburridor y se dio cuenta que fue una perdedera de tiempo, se dio cuenta que invirtió mucho tiempo allí que no le sacó provecho a aquello, ¿verdad? Entonces, ¿el tiempo vale más que cualquier cosa en el mundo? Yo diría que sí. Ahora, ¿se puede o no se puede comprar el tiempo? Buena pregunta. Me gusta esto que leí. Dice, alguna persona escribió alguna vez que una persona vive un promedio de 25.550 días en su vida y que sería útil apartar de ellos unos 40 días para saber lo que Dios quiere que se haga el resto de sus días. Vuelvo y lo leo. Un promedio de 25.550 días es lo que una persona vive y sería útil apartar de ellos por lo menos unos 40 días para saber lo que Dios quiere que haga el resto de sus días. Qué interesante. Qué interesante, qué interesante. Sigamos. Ahora, sumando la función de términos que le he dado, porque le hablé primero de lo que era aprovechar, ¿se acuerda? Y también le hablé acerca del tiempo. De hecho, el Señor dice que los tiempos, el Señor los enrolla o los acorta para que el hombre no pueda disfrutar de ello, no hablando de que sus bendiciones no sean duraderas y perduraderas y que también podamos disfrutar de su bendición en su tiempo y bajo sus propósitos y sus diseños, ¿ok? Pero el tiempo, literalmente, para muchos no lo pueden disfrutar porque el tiempo de este mundo es vano. O sea, el tiempo que yo vivo aquí puede ser redimido, puede ser establecido de acuerdo al nivel de intimidad que tenga con Dios. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, si unimos estas palabras o el término más preciso para traducir aprovechar el tiempo significa es comprarlo o de acuerdo con el término griego, ya sería hexagorazomai. Bueno, disculparán mi pronunciación porque hace rato no leo griego. Hexagorazomai, que significa rescatar de la esclavitud. Miren qué término tan singular que estamos viendo esta tarde. O sea, rescatar el tiempo, según Efesios capítulo 5, según, si mal no recuerdo, es el verso 16, dice, aprovecha bien el tiempo. Significa, lo que Pablo estaba diciendo literalmente con su traducción es rescatar o rescatar de la esclavitud.
rescata, redime de lo que está esclavo, lo que está cautivo. Mire, otra lectura puede ser comprando la oportunidad. Esta metáfora, mire lo que voy a decirle, mire, es tan interesante, por eso les leí el contexto, les leí o les anuncié un contexto histórico. Es una metáfora tomada de los comerciantes y mercaderes que diligentemente observan los tiempos y circunstancias para encontrar la mejor época para sus mercancías y productos. Los buenos cristianos también deben ser buenos administradores de su tiempo. Ahora, aquí viene, como quien dice, parte del centro de la enseñanza de hoy o de la palabra de hoy. ¿Se acuerdan que les dije que Éfeso se caracterizaba por tener un collar zodiacal? Su diosa, ¿no? La representación histórica, la representación gráfica, en este caso espiritual, y proyectada físicamente de cómo operaba este espíritu. Pero también se acuerdan que había un movimiento de mercader. Mire, tanto el cristiano como las tinieblas debería conocer la importancia del tiempo. ¿Por qué? Porque las tinieblas, para las tinieblas, el tiempo sí es importante. Y saben aprovechar los beneficios que estos generan o la capacidad que tienen estos tipos para generar comercio, para generar un estatus de vida, para generar inclusive el poder complacer los deseos del hombre. Miren lo que dice ahí. Usted sí se ha percatado, no sé si le ha pasado, que usted cuando va a comprar un zapato, lo ve hace unos 2 o 3 meses o cuando hacía calor y luego pasó el tiempo frío o cambió la temporada. Usted va a buscar los zapatos que le encantó, pero resulta que ya no los haya. Y si los haya, están a precio de regalo. ¿Por qué razón piensa usted que se da eso? ¿Sabe por qué? Porque el comerciante y la mente aún natural y la mente espiritual, aún la caída, si hablamos de la influencia espiritual del comercio caído, conoce el principio de esta, la propiedad de este principio que es el tiempo. O sea, lo que yo voy a buscar en una temporada ya no lo encuentro. O sea, las tinieblas y aún el comercio sabe cómo manejarse o cómo establecerse porque conoce la renovación, conoce, él compra la oportunidad. ¿Se acuerdan que les puse como tema, ¿puedo yo comprar el tiempo? Y yo les decía que en sí nosotros no podemos devolver el tiempo, pero sí podemos comprarlo. Y el Señor nos manda allí. De hecho, dice la palabra dice, anden con diligencia, no sean como necios, sino sean sabios. Y rediman el tiempo, tomen el tiempo. Vamos a leer el versículo un momento, por favor, otra vez atrás. Voy a ponerme un poquito hacia atrás. Mirad pues diligente cómo andáis, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Mire, redimiendo el tiempo. Pablo le está diciendo a los efesios, rediman el tiempo. Él les estaba hablando en su mismo idioma, en el idioma de comercio. Les estaba diciendo literalmente, voy a volver a pasar a la diapositiva, compren, rescaten de la esclavitud lo que es correspondiente al tiempo o al sazón que se está moviendo y no se dejen viciar, no se dejen envenenar por lo que se mueve afuera, por lo que se ve bonito, por lo que sea agradable a tus sentidos, porque todo esto es vanidad. ¿Se acuerdan que les dije que se la conocía a esta ciudad como la ciudad vanidad, ¿no? A ver, déjame ver aquí. Sí, Feria de la Vanidad de Asia. Se la conocía históricamente o la gente lo conocía como la Feria de la Vanidad de Asia. Y el tiempo nos juega en contra cuando juega con nuestra vanidad y nuestros deseos carnales. Por esa razón, dice Pablo y le manifiesta a Corintios que nosotros no debemos disfrutar, si no debemos de enrollarnos o de sostenernos a este sistema o a este tiempo. Nosotros no pertenecemos a este tiempo, nuestra ciudadanía no pertenece a esta forma de mover las cosas. Nosotros debemos aprender a redimir y adelantarnos al tiempo. Eso sí implica ser una iglesia entendida en tiempos. Que aún la forma en la que haces comercio, la forma en la que haces negocio, la forma en la que haces una amistad, la forma en la que te relacionas, tiene que estar afinado a lo que se escucha del cielo y a lo que trae como fruto el crecer en escuchar la voz de Dios, escuchar lo correcto para el tiempo al que pertenezco. ¿Sí? Nosotros debemos ser un buen administrador del tiempo, debemos estar a la casa de mejores oportunidades para servir al Señor. Eso me encantó, por eso lo puse en la parte de abajo. Mira, dice, debemos de estar a la casa de las mejores oportunidades para servir al Señor. Mira, qué interesante. ¿Se acuerdan que les dije que significa prácticamente aprovechar el tiempo, rescatar de la esclavitud? Y ojo, el comerciante no es alguien
que solamente está visorando qué va a cambiar en el tiempo. El comerciante es alguien que arrebata, porque escúcheme, el primero, que dice por ahí un dicho, el que pega primero pega dos veces. Y si un comerciante alcanza a rescatar un producto, pero no solo lo vio, sino que le tomó la mano, la oportunidad para poder ser productivo, rentable, o en este caso, ser efectivo, esa sería la palabra, más que productivo, rentable, ser efectivo en lo que va a manifestarse en el tiempo siguiente, es saber ir a la casa de las mejores oportunidades. O sea, no compra cualquier cosa, no sabe, no solamente hace algo al azar, sino que entiende qué es lo que se va a mover y eso produce una mejor oportunidad. Por eso como cristianos debemos estar a la casa de las mejores oportunidades, a la casa de los mejores tiempos para servir al Señor. Cuando hablamos de puertas eternas como la Pascua, como las primicias, panes sin levadura, como Shavuot, como el tiempo del perdón, como el tiempo de las trompetas o como el tiempo de las cabañas, debemos no solamente ser expectantes de que llegue una puerta eterna, sino que debemos estar a la casa de la oportunidad que se abre para poder servir a mi Señor. Uy, qué poderoso sonó eso. ¿Cuántos podemos saber que de repente por calendario anotado tenemos que tal fecha cae, a tal fecha cae, pero no estamos atentos, nuestros sentidos no están sonantes a la casa de la oportunidad de cómo voy a servir al Señor? Por ejemplo, en esta fecha de oportunidad, el Señor me mostró que la oportunidad que tenía para tomar la presa en esta fecha era orar por los gobernantes. Eso lo dijo ayer la profeta. Era orar por nuestra nación. Es verdad que nosotros no podemos hacer cambio tal vez en una legislación o en las personas que están gobernando como tal, pero sí lo que opera en ellos. Y si la iglesia es entendida, va a la casa de las oportunidades y el que pega primero pega dos veces. Qué poderoso. Interesante, ¿no? Yo sé que a veces utilizo un lenguaje un poquito diferente, costeño, pero es muy interesante. Así, a mí me pareció muy bueno esto, porque es algo creo que con lo que, ¿qué diferencia un cristiano regular o un creyente de alguien que es hijo de Dios? Es esto, es entender cómo es su patria, cómo es su reino, cómo actúa el cristiano en función de lo que conoce y de lo que es. Eso es hacer carne en la palabra de Dios. Tener una fecha, tener un versículo, saber una oración, no te hace efectivo. Te hace efectivo escuchar lo que se está moviendo y ser entendido en los tiempos. De hecho, la casa de Isaacar, el ser entendida en los tiempos, no era algo con lo que ellos se esforzaban, era algo que ya tenían como identidad porque se desarrolla dentro de sí mismo. De hecho, la capacidad que ellos tenían de saber los tiempos hacía que ellos dieran provisión a la nación, porque ellos proveyeron el reino inclusive de David. Ellos daban la provisión más grande para sostener el reino. Qué poderoso. Entonces, ser entendido en los tiempos moviliza no solamente recursos económicos, no moviliza solamente seguramente a dónde tú vas a dar. Ahora, dése cuenta que esta diosa tenía aquí el collar del zodiaco, ¿no? Collar del zodiaco también era una forma de visualizar el futuro o de marcar qué debía hacerse en cada tiempo. Dese cuenta cómo las tinieblas copian esto. Lo que Pablo les estaba diciendo a la gente que estaba allí, no se envanezcan, no se seduzcan por lo que tienen a la mano o por lo que pueden ver que sea bonito. ¿Sí? Lo que se mueve en este mundo ahora es moderno y yo le dije que las promesas del Señor son eternas, esas no cambian, pero los tiempos sí. Y cómo se ejecutan también. La promesa es la plataforma sobre la cual se establece el Señor su palabra, pero el cumplimiento se ejecuta de acuerdo al tiempo que se está manifestando. Y muchas veces lo que se debe ejecutar no es como lo estoy pensando, porque puedo estar pensando en la temporada pasada. O sea, soy un comerciante que no comercia. La Biblia habla de economía muchas veces. Habla acerca de que compremos oro refinado. De hecho, el Señor dice que debemos ser como oro. Que, por ejemplo, cuando lo vendieron al Señor Jesucristo, lo vendieron con monedas de plata. Si ustedes se dan cuenta, cuando los siervos de Dios que cerraban pactos con Dios, lo hacían también con dinero. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender que hay un sistema económico que se mueve tras de esto, o sea, un sistema económico que tiene que ver con una realidad espiritual, ¿sí? Una realidad y no tiene que ver solamente con plata o dinero, sino con saber entender, con saber comprar, mire, como les dije, comprar el tiempo. ¿Se acuerdan que yo les dije, se podía comprar el tiempo?
Según el entendimiento lógico humano, no se puede comprar el tiempo y tampoco se lo puede devolver, ¿sí? Pero si ustedes analizan lo que estamos viendo ahorita, el Señor o Pablo nos exhorta a que compremos la oportunidad, o sea, compremos lo que se da en el tiempo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si yo perdí tiempo pecando, si yo perdí tiempo soltándome del propósito, si yo perdí tiempo enojándome, si yo perdí tiempo en otras cosas, ¿puedo redimirlo? Yo le diría que sí, hermano, porque justamente la palabra que se aplica ahí es redimir, o sea, compra, rescata lo que estaba en esclavitud. Ahora, el mundo y sus afanes tienen este sistema en sus manos. ¿Saben por qué? Porque son comerciantes que cazan sus mejores oportunidades. El ser humano es así. El sistema es así. Pero déjeme decirle que usted tiene un Dios más poderoso y un Dios más bello que le muestra y le va a dar el sazón de lo que tiene que hacer de acuerdo al tiempo que pertenece. Por lo tanto, usted puede comprar esa oportunidad e inclusive ir adelante, tener una visión delantera. Eso es lo que marca la diferencia entre un cristiano común y alguien que ama a Dios. Alguien que ama a Dios aprovecha estas oportunidades no para su provecho, sino para servir. Algo que yo sí he tratado de enfocarlo en mi vida, y eso lo puedo dar como testimonio personal, es que cada cosa que hago, me gusta tomar en cuenta a Dios, no solo como decir, voy a orar para que Dios me proteja, voy a orar para que Dios me cubra, sino que cada vez que yo hago algo, digo, Señor, ¿qué quieres para este tiempo? ¿Qué se está moviendo en este tiempo? Va a haber momentos que inclusive el Señor solo va a querer que tú te vayas a un lugar y ores y te diga, vas a orar por esto puntualmente y tú no vas a entender por qué. Pero cuando tú entiendes y cuando tus oídos están afilados y te pones en el lugar correcto o en la brecha correcta, tú cumples tu propósito. Y como cumples tu propósito, también justamente con el propósito viene la asignación y el recurso para que se manifieste. ¿Sí? Eso quiere decir que tú puedes llevar una vida correctamente normal como la que tú llevas. Si eres empresario, si eres hijo, si eres estudiante, es aprovechar el tiempo en las cosas que Dios puso, ¿sí? Pero primero cumpliste o primero fuiste a la casa del servicio del Señor. Cuando nosotros servimos al Señor, la casa de Isaacar, una de las características que tenía es que él siempre estaba presto al servicio. Recuerde que la casa de Isaacar estaba representado con una mulita. Yo le expliqué que era una mulita, un burro. Y el burro normalmente es el que agacha el hombro para llevar sobre sí la carga. Entonces, ¿por qué algunos hermanos o algunos de la casa del Señor son, yo lo puedo decir así, son más prósperos que otros en todo sentido? No hablamos económicamente, en todo sentido. ¿Sabe por qué? Porque son personas o hemos sido personas que hemos agachado el hombro, hemos escuchado su voz y hemos puesto en práctica lo que el Señor puso para ese sazón. Entonces, estas fiestas o estos Moabín o estas puertas eternas o las oportunidades en las que el Señor nos llama a tomar las oportunidades son un mecanismo de protección y también un mecanismo de adelanto, ¿sí? Un mecanismo en el cual el Señor nos puso cobertura y también nos da la capacidad de adelantar muchas cosas. Bueno, no me voy a enfrascar más ahí, creo que está claro, ¿sí? No quiero caer en redundancias. Entonces, para encontrar las mercancías y productos, los buenos cristianos deben ser buenos administradores de su tiempo, deben estar a la casa de oportunidades, a la casa de mejores oportunidades para servir al Señor, para crecer en todo sentido, tanto intelectual, laboral y socialmente. Esto es algo que Dios vio en Daniel. Daniel fue alguien que creció en su intelecto, alguien que trascendió en la forma laboral como gobernante y socialmente nunca fue influenciable, sino que él fue de influencia. O sea, la sociedad no lo influenció, sino que lo que operaba él influenciaba y daba testimonio. Esta es la posición de la que el Señor nos llama, en la que debemos estacionarnos en el tiempo correcto. Tener un crecimiento intelectual, laboral y social en el espíritu, lógicamente, ¿no? No estamos hablando de algo trivial como que fuera una charla política, ¿no? El término se refiere a rescatar de la esclavitud y en ese sentido hay mucho que decir al respecto, ¿sí? Cosas que tienden diariamente a esclavizarnos, ¿sí? Debemos liberarnos de esas cosas que nos esclavizan. Por ejemplo, mucho tiempo en la televisión, mucho tiempo en el internet, mucho tiempo en los juegos de azar, inclusive hablando lo que no se debe con los vecinos, ¿sí? Chismes, en desacuerdos, en todas estas cosas. Eso realmente es perder el tiempo, es no entender el propósito y no tener la madurez necesaria para sostener lo que Dios nos dio para el tiempo acordado. ¿Ok? Nuestro tiempo es un talento dado por Dios para un buen fin, no para malgastarlo.
ni para perderlo o emplearlo, sino para emplearlo según su diseño. El tiempo es corto, ¿sí? Se comprime. Recuerde que Dios lo cortó. Y póngase a pensar nomás, cuando empezamos el año ya mismo se nos acaba el año. Entonces, nosotros debemos servir a Dios a través del talento que nos dio, y el recurso que nos dio es el tiempo para poderlo ejecutar. Si hemos perdido nuestro tiempo antes, debemos esforzarlo en redimirlo o comprarlo. Si tiene una persona que está al lado suyo, dígale, esa es la oportunidad de que redimas o compres tu tiempo, duplicando nuestra diligencia en las tareas que tenemos que hacer por delante, ¿sí? Si alguien dejó de estudiar, vuelve a estudiar. Si alguien dejó un negocio parado, vuelve a emprender su negocio. Lógicamente, pídale la dirección al Señor. Si, en este caso, si dejamos de asistir a la iglesia, es el tiempo de volver a la iglesia, a las reuniones presenciales, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, tal vez muchos han hablado de esto y es algo que pasa a nivel tal vez mundial o nacional, pero nos hemos estado acostumbrando tanto al sistema de este mundo y nos hemos dado cuenta que hay cosas en las cuales necesitamos rescatar tiempo. Y la iglesia, aunque pasó ya un tiempo fuera de contexto, ya desde sus casas y también organizándose dentro de ellas, no debemos olvidar también lo que el Señor enseñó, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. En nosotros no se debe dejar de hacer costumbre el congregarnos, el relacionarnos. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Eso también hace parte del tema, no me voy a adelantar. Ahora, la razón, ¿sí? La razón de entender esto, de que debemos duplicar la tarea, de que debemos esforzarnos en redimir lo que se perdió, el tiempo que se perdió, aunque para Dios no se pierde tiempo con nosotros. ¿En qué sentido? En que todo lo hace perfecto y correcto y nos alinea, aunque hayan cosas que por la pandemia tuvieron que sacrificarse. Pero fue necesario, ¿para qué? Para que nuestra mentalidad y nuestro espíritu se alineen, porque se había enfrascado mucho en la parte organizacional como de templo, como de paredes, y no también en la relevancia que Dios tiene con nosotros y en el poder establecer esto dentro de nuestros hogares, ¿sí? Para mí fue así, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante redimir el tiempo? ¿Por qué es importante comprar el tiempo o ir a redimir lo que está en esclavitud? ¿Sí? ¿Por qué? Por el carácter de los hombres. ¿Por qué? Porque el carácter de los hombres o el carácter de nosotros los hombres determinan los tiempos o determinan los días, ¿sí? El carácter determinan los días o los tiempos, ¿sí? Los malos hombres determinan malos tiempos. Los buenos hombres determinan buenos tiempos. Los días que vivía Pablo eran días malos. Estaba en una prisión romana, bajo persecución del imperio, pensando en la idolatría, en supersticiones de la magia negra, el ocultismo, el satanismo de Éfeso, rodeados de todo tipo de inmoralidad sexual, entregados a vinos, a vicios de prostitución, alcoholismo. Era lógico que como hoy el apóstol estuviese preocupado de que los cristianos no se dejen contaminar y vivieran para el Señor. Y considero que esta es una preocupación que vivimos todos los ministros. ¿Sí? Todos los ministros creo que tenemos hoy en día esta preocupación. Así que, no siendo insensatos, sino entendidos de su voluntad, no es de extrañarnos que en todo tiempo se haga necesario lo mismo, que aprovechemos bien el tiempo, que si en un pasado malgastamos el tiempo en vicios o en vanidades, ¿sí? Pues ahora dediquémonos el tiempo en lo que vale la pena, en orar, en leer la palabra de Dios, en trabajar honestamente con nuestras manos. Ojo, no le estoy diciendo porque no todas las personas están llamadas a trabajar al ministerio, pero sí les dije la vez pasada que los ministerios se ejecutan aún en los trabajos. Los ministerios también se ejecutan en lo que tú haces, porque tus manos, como tú eres un comerciante en el Señor, que agarra y toma el tiempo de lo que aquellos que esclavizaron, tú lo estás redimiendo, estás trayendo reino de Dios en el lugar en el que estás y proyectas eso en el lugar que estás. A servir a otros en sus necesidades, ¿sí? A congregarnos en la iglesia, a estudiar con diligencia el colegio, la universidad, a leer un buen libro en la casa, ¿sí? En el bus o mientras hacemos largas filas. A veces hay ocasiones en las que perdemos tiempo y usted tal vez verá una enseñanza muy bonita aquí o algo que yo le estoy mostrando y que le parece muy interesante, pero esto también requirió un tiempo, requirió una preparación, requirió el separarse, requirió el sacrificar algo.
Entonces es importante que el redimir implique en que aún los tiempos que usted esté, cuando esté viajando en un bus, cuando esté esperando en una fila, usted tenga la oportunidad de proyectar qué es la voluntad de Dios en su vida. Esa es una oportunidad muy perfecta y muy correcta para poder analizar lo que es Dios en ti. Yo le decía a un hermano, la palabra dice que debemos orar en todo tiempo. Y un hermano me preguntaba, ¿y cómo podemos orar todo el tiempo? Si yo cuando salgo de aquí me voy al trabajo, tengo que verme con mi mamá, tengo que ir a ver los niños. Entonces yo le dije lo siguiente. Le digo, si una persona en la mañana te hizo la vida imposible, te dijo hasta de lo que te ibas a morir, yo te pregunto algo, ¿no te quedas pensando eso en la mañana, en la tarde, en la semana? Y peor aún si somos de esas personas medias resentidas. No nos quedamos pensando en eso y luego se convierte en raíz de amargura y todo lo que usted llame de ahí para adelante. O sea, si nosotros podemos procesar eso, aún de las cosas que hacemos, y no pasamos el mal sabor, lo podemos procesar y masticar, entonces sí podemos orar todo el tiempo. El tiempo se redime en cada tiempo, en cada momento, aun cuando estás en el baño, aun cuando estás cocinando, aun cuando estás haciendo todas tus cosas. Y es ahí cuando el Señor hace eco, porque los que somos entendidos en los tiempos no es algo que tenemos que esperar o sentarnos meramente así con ese oído tan fino a escuchar a ver qué sale de arriba. No, es algo que resuena en nuestro interior, es parte de la identidad. Pablo tenía esa preocupación y los ministros también tenemos esa preocupación porque sabemos que aunque eso golpea en nosotros, no sabemos con qué misma intensidad está golpeando esto en ustedes. Y eso es una preocupación, es un peso para los pastores. Y hablo de pastor como mi persona, no me refiero a otra persona en particular. ¿Ok? Entonces, el carácter de los hombres, los malos hombres determinan malos tiempos. En Colosenses capítulo 4, verso 5, el apóstol Pablo dice algo muy parecido. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Aquí se usa la voz media indirecta, ton kairón hexagoromenesai, hexagorosomenoi, que significa comprando ustedes para sí mismos la oportunidad en el mercado libre. Mira, eso ya no lo está diciendo en Efesios, lo está diciendo ahora el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 4, verso 5. Dice, comprando ustedes para sí mismos la oportunidad en el mercado libre. Este verbo significa redimir lo que ha caído en malas manos. ¿Cómo se redime lo que ha caído en las malas manos? Cuando los que somos hombres buenos, cuando los que somos hijos de Dios, hacemos lo correcto en el tiempo correcto. Cuando nos alineamos a lo que el Señor suelta al tiempo correcto, cuando asistimos a las convocatorias, cuando nuestro espíritu reconoce las convocatorias aunque no se los esté llamando. Entonces yo redimo lo que se ha caído en malas manos. Cuando yo oro, cuando yo busco, cuando yo anhelo un tema o busco una palabra o busco algo que me identifique o me dé dirección, yo estoy redimiendo el tiempo. Y redimiendo el tiempo no solamente en mi generación o en el lugar que estoy, sino la tierra en la que vivo también es redimida. Porque el tiempo para ellos también se acelera. Para mí la tecnología no es el fruto de gente inteligente. Para mí la tecnología es el fruto de una iglesia inteligente. Wow, eso está de notarlo. El crecimiento de los pueblos o el crecimiento de una nación solamente puede ser dirigido con los hijos de Dios. ¿Qué testimonio más puedo decir yo que de donde vivo? Cuando yo vine a este lugar era un pueblo fantasma, hermanos. Se lo digo así literalmente. Solo faltaba ver el tamo como en el viejo este que vaya así en el viento y corriendo y para allá y para acá. Era una ciudad muerta. Pero desde que llegamos aquí, desde que oramos, desde que ungimos la ciudad, desde que hicimos algo diferente, desde que entendimos que aún desde nuestro puesto podemos impulsar a que nuestra nación o nuestra ciudad crezca, esta ciudad es otra. Amén. Qué bonito esto, muy bonito. Entonces, la carta a los colosenses nos dice también que andemos como sabio para con los de afuera, redimiendo el tiempo, ¿sí? O sea, comprando en el mercado libre, que todo mundo ve su vida perdida, usted marque la diferencia. Y de eso nos va a ser diferentes. La gente va a saber que hay algo diferente en nosotros porque nosotros devolvemos los tiempos a lo que estaba roto. Entonces yo veo ahí
ministros que están orando por hogares, personas que están orando por un amigo. De hecho, mientras estoy hablando, me viene como una imagen. Yo estoy viendo gente que está siendo arquitecta, pero está más que construyendo cimientos, está construyendo también relaciones. Está construyendo y edificando a Cristo en la gente que lo rodea. Y eso también es un pastoreo. Un pastoreo no solamente es aquel que está en una iglesia y te llama por una sesión a que te sientes. Un pastoreo también es aquello que el Señor revela en ti, tú lo tomas, lo compras y lo ejecutas. Amén. Pablo y Pedro hablan de ser sabios. Bueno, aquí tenemos todos los versículos, ustedes lo pueden anotar. Yo solamente se los voy a referir. Hablan de ser sabios, por ejemplo, sabiduría para no ser partícipe de sus pecados. O sea, eso es algo que identifica el poder compartir con los pecadores, pero no ser parte de su pecado. O poder compartir con ellos. Ahí inclusive puse en la gráfica, me gustó mucho ese libro que para mí es una escritura, es una Biblia. Y la Biblia, la escritura debe ser nuestro modelo de vida. O sea, construir en este caso nuestro cielo, nuestra tierra, nuestro entorno, la forma de vida que debe ejecutarse. Esa es la escritura. De hecho, mi centro de vida siempre ha sido la escritura. Yo no tomo una decisión si primero no recurro a la escritura. Y algo que sí les quiero dejar a los padres, y algo que decía Berito pero muy verídico ayer, es que no se puede esperar una generación si no hay padres que enseñen a sus hijos justamente ese libro. Porque ese es el libro de las realidades. Ese es el libro de las compras. Ese es el libro que da el recurso para poder comprar el tiempo. Sabiduría para mantener la buena manera de vivir entre ellos. Aunque los demás sean peleones, yo no soy peleón. Sabiduría para tener un buen testimonio de ellos. Ahí está, 1 de Timoteo 3:7. Sabiduría para actuar honradamente ante ellos. 1 de Tesalonicenses 4:12. Sabiduría para reprender las obras pecaminosas de ellos. Mire qué tremendo. Sabiduría para responder sus preguntas acerca de nuestra esperanza. Sabiduría para proclamar la palabra de Dios a ellos. Cuando entendemos este marco que les estoy mostrando, usted va a tener mucha más clara su identidad, porque sabe que tiene un propósito y está marcado. Y de hecho Pablo y Pedro lo entendieron. Ellos eran gente adelantada a su tiempo. Y por eso era tan difícil para ellos que la gente comprendiese la palabra, porque ellos estaban esclavos de un tiempo, esclavos del zodiaco, esclavos de alguien que los amamantaba y les daba todo lo que estaba en función de sus placeres y deseos. Entonces, hermanos, de veras, no enseñemos a nuestros hijos y a nuestras generaciones a depender de esos placeres. Enseñémosles el verdadero gozo de disfrutar del reino de Dios, y el fruto de ese reino pues también se va a disfrutar, hermano, porque en la tierra no es que estamos solamente para hacer oh venga aleluya, o sea, también estamos para disfrutar las riquezas del fruto del trabajo, y eso también lo dice Eclesiastés. ¿Sí? Sigamos. Mire, ahí le puse un arquito y flecha que va al blanco. Debemos golpear al blanco, hermanos, ¿no? Redimir el tiempo. Sea profesional, pero también sea pastor. Sea profesional, pero también sea profeta. Sea profesional, pero también sea obrero. Sea quien usted sea, pero primero sea hijo. Es importante. No se olvide que todo esto que aprendemos esté en función del servicio, porque el Señor lo otorga y yo lo ejecuto. Y el producto de eso es mi recompensa. Punto. No hay otro punto medio. Entonces, esto nos dice que nosotros debemos aprender a tener a no ser insensatos. Debemos ser personas que somos entendidos en su voluntad. Si somos personas entendidas en el tiempo, somos personas que somos entendidos también en la voluntad de Dios. Ahora, esta voluntad, esto me encantó, esta parte me encantó, esta voluntad, esta la llamé como concepción. Esta debe ser la concepción, debe ser el fondo de nacimiento de nosotros como hijos. Por ejemplo, es algo que inclusive Moisés, mire, eso es lo que le digo, el tiempo se acelera. Cuando un hombre de Dios o cuando una persona entiende esto, su tiempo se acelera. Moisés escribió en el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Mire, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La palabra hebrea contar es maná y significa asignar, destinar a alguien para algo. Esto significa que debemos darle destino a cada uno de nuestros días. No es vivirlos por vivirlos, sino asignarles una tarea para cada día. ¿Sí? Usted debe aprender en su espíritu o asignarle una tarea a cada día. Ahora,
Mientras les estoy hablando esta palabra, hermano, ya el Señor me dio primero a mí, ¿no? O sea, lógicamente hay cosas en las que uno a veces sí realmente pierde el tiempo o se pone a pensar y no se da cuenta que le da como 5 o 6 vueltas a la misma manzana, pero de eso se trata, ¿no? Que la palabra edifique. Entonces, la sabiduría y el verdadero efecto de saber que hemos cumplido nuestros días aquí es entender esto, que se nos asignó para algo, que se nos asignó para un tiempo correcto, que se nos asignó. Si se te asignó tu familia, pues tu asignación es tu hogar. Si se te asignó a una congregación, pues tu asignación es como una congregación. Si se te asignó a ser profesional, si se te asignó a ser político, esa es tu asignación, ¿sí? Pero debe estar destinado, debe estar puesto para poder ser ejecutado, para poder ser vivido de acuerdo a los días. ¿Y cómo aprendemos esto? Fácil. Moisés lo descubre. Moisés es un hombre tan adelantado al tiempo que por eso es que él trajo la ley a la tierra. El Señor le otorgó la ley a él porque él entendió esto. Le dijo, enséñanos a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Moisés podía haber sido el siguiente faraón de Egipto. Y ya había pasado muchos años, creo que como 40 años, y luego 40 más. Pero él entendió que él cumplió sus tiempos. ¿Por qué? Porque su sabiduría trae la verdadera razón y la verdadera sazón de vivir nuestros días. Entonces, por eso le puse como tema esta diapositiva concepción. Esta es nuestra verdadera concepción. Saber que no estamos aquí solamente para las 8 horas de trabajo. Y de eso voy a hablar ahorita. Para no vivir, para no vivir el tiempo que resta, no sé si pasó la siguiente diapositiva. Ah, ahí pasó. Ok. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, no satisfaciendo sus pasiones humanas, en la versión internacional, sino conforme a la voluntad de Dios. No vivir ajenos a la voluntad de Dios, no vivir restando a lo que corresponde al tiempo que me pertenece. ¿Sí? Y en esta diapositiva he puesto, ¿qué necesito para hacer su voluntad? Primero, tener visión. ¿Visión de qué? Lo más básico que podemos conocer como cristianos y que parece que a estas alturas de repente no afecte, pero sí tiene que ver mucho con las compañías. Si puede ampliar su dispositivo, los que tienen teléfono pueden ampliar y ven que dice visión de las compañías. ¿Quién me acompaña? ¿Quién está robándome el tiempo? Porque muchas veces yo puedo perder tiempo, qué sé yo, con mis amigos, con mi familia, que no está mal porque hay algo que yo debo compartir. Pero cuando esto se vuelve algo que ya comienza a distorsionar mi visión de quién soy en Dios, de cuál es mi identidad. Cuando comienza a gustarme cosas que antes no me gustaban, tengo que poner mucha atención, porque mi visión pudo haberse desviado. ¿Hacia dónde? Hacia el mismo sistema que tenía Diana de los Efesios, y corrompió mi tiempo, corrompió mis decisiones. De repente, hace 5 años no era la persona que soy ahora, pero ¿por qué? ¿Qué cambió? ¿Cuál fue el entorno que me está rodeando? ¿Sí? La segunda que está ahí es ¿a qué le dedico tiempo? ¿A qué le estoy realmente dedicando tiempo? Por ejemplo, a mí me gusta hacer muchas cosas, tengo hobbies, tengo también cosas que hacer, a veces también paso ocupado, pero algo en lo que sí me caracterizo y que aprendí desde niño es que mi tiempo con Dios no lo negocio. O sea, ¿cómo lo digo? No es que no soy distraído, porque sí soy distraído, pero cuando yo siento esa esencia de Dios, puede haber algo que me quiera distraer, pero yo me voy, me pierdo, o sea, se lo digo así, me pierdo de mi esposa, de mis hijos, yo me voy, porque estoy escuchando lo que Dios me está diciendo y me gusta ejecutarlo, o sea, y me da gusto hacerlo, porque no es una presión, no es que el Señor me llame a orar aparte y sienta como ese peso que el Señor me llama a orar, o no es que vaya a cantar una alabanza y que me pese cantar esa alabanza, sino que ese tiempo, o sea, ese tiempo, ¿a qué le dedico tiempo? También marca la forma en la que yo estoy viendo las cosas, porque en lo que yo dedico tiempo, eso es lo que me pastorea. ¿Sí? Si yo le dedico más tiempo a las redes sociales, si yo le dedico más tiempo a las cosas que estoy haciendo, eso es lo que me pastorea. Esa es mi identidad, ese es mi propósito. Ok, ya voy terminando. También la visión a qué son las cosas que nos nutren. ¿Ya? Y recuerde que Éfeso se caracterizaba por ser una ciudad que generaba estatuas o que era muy amante del arte. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que qué cosas estamos viendo y aquello que estamos viendo nos está desviando en este caso, cuando hablo de arte, les hablé acerca del comercio,
tenía que ver como que cada sazón mueve algo diferente. O sea, no estar adaptados a lo que se mueve diferente, ¿sí? ¿Cómo lo digo que se escuche bien? O sea, no estar al grito de la moda sería la palabra correcta, pero sí estar alineado al tiempo. Porque el cambiar la moda, el cambiar los tiempos como lo hacen los comerciantes, lo que hace es como hechizar, como cautivarme a lo que viene, a lo nuevo, al nuevo personaje, a la nueva, pero no estoy alineado a lo que el Señor está soltando para ese tiempo. Creo que ahí se pudo haber entendido mejor, ¿sí? Debo estar alineado al arte, pero que viene del cielo, no al arte que se está moviendo en la tierra, ¿sí? No a lo que se pueda proyectar a mis sentidos. Esto me pareció muy bueno. Dice, no estaremos perdiendo los años de vida que dicen las estadísticas si son los que uno pierde durante su vida haciendo filas. Aprovechamos cuando estamos ahí para poder ganar el tiempo, cuando esos tiempos perdidos los alineamos y nos... en este caso, por ejemplo, no podemos huir de lo que se mueve comercialmente, no podemos huir de que nos sentemos a un bus y escuchemos la música que está sonando, pero sí podemos nosotros cultivar o establecer una cultura de reconocer lo que es bueno para nosotros y desechar lo que está mal. Si yo veo que tengo música o cosas así que me influyen, debo tener a la mano recursos que me permitan estar todo el tiempo afinando mi sentido, afinando mi antena del tiempo a lo que Dios está moviendo, ¿ok? Ahora, conocer el tiempo de Dios. Mira, ahí está, bueno, a pesar de que está en inglés, pero está de enero a febrero, a diciembre, perdón. Entonces, aquí pasa dos cosas cuando conocemos el tiempo de Dios. Hay dos posturas o dos vértices, se puede decir, ¿no? Una bifurcación. El que llega tarde y el que está delante de la voluntad de Dios. El que llega tarde, bueno, aquí se me di duro. Yo sí acepto, hermano, me ha costado mucho trabajar eso. Yo soy a veces muy impuntual, ¿sí? Y es tremendo porque leyendo esto, es algo que les digo, me está edificando también a mí. Entonces hay dos extremos, los que llegan tarde a Dios y los que van delante de Dios. En primer lugar, si no somos puntuales a las citas o reuniones, estamos robando. A veces pensamos que no solo que nosotros somos ladrones porque no robamos plata de nadie o no tomamos las cosas de otro, pero llegar tarde al trabajo, a los compromisos que tengamos, es otra forma de robo. Eso se llama robar el tiempo. Y como decía alguien, si no somos puntuales a nuestras citas, podemos llegar tarde a lo que Dios tiene también para nosotros. ¿Sí? Por eso puse ahí, está escrito de hecho ahí, si no somos puntuales en nuestras citas, podemos llegar tarde a lo que Dios tiene para nosotros. Y adelante, equivale a decir que somos más sabios que Dios. Y en este grupo están los que dicen, pero vas a esperar a que Dios te diga lo que hay que hacer. Ahí te vas a quedar esperando, ¿sí? Eso también es necedad, porque andar sabiamente, como dice Pablo, significa conocer el tiempo de Dios para mí, es decir, conocer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Ahora, no quiero que esto se genere como una carga para nosotros o para los que me están escuchando. Desarrollar el tiempo de Dios es también como desarrollar un don, hermano. Eso tiene un ejercicio, es a lo que se va tratando. Y esto va ligado a dos condiciones. En mi vida lo veo así. A la relación que tengas íntima con Dios en oración, en búsqueda, que eso te da la perspectiva como el radar espiritual de saber que algo está pasando. Y la otra es cuando te preparas también a través de la lectura, cuando te preparas a través de un diccionario y buscas la palabra de Dios más profundamente como la ves ahora que estamos viendo. Cuando una duda tuya no solamente un versículo, sino que comienza a ser, en este caso, eso es comprar. Comienza a hacer el esfuerzo del trabajo de buscar los tesoros del reino y los atesoras y los alineas a lo que la relación de Dios tiene contigo, eso hace una explosión, pero también se desarrolla. O sea, ¿se desarrolla cómo? Pues se lo vuelvo a repetir, de dos maneras para mí. La primera, en la relación íntima con Dios. ¿Por qué hay gente que entra en procesos de libertad y sanidad, inclusive estando solos? Porque su espíritu está tan alineado que como está alineado el tiempo, simplemente sana. Pero hay otros que necesitan ser convocados para que este grupo sane a estos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se necesitó eso? Porque tuvo que dárseles información o reactivar su espíritu, ¿sí me hago entender? Entonces, si yo conecto la relación con el Señor y la sabiduría de la palabra y los junto, es un detonante explosivo muy poderoso. Y eso nos hace poderosos. Eso es lo que Pablo y Pedro le estaban tratando de enseñar a la iglesia. Amén. Entonces,
Los adelantados terminan tomando malas decisiones en la vida, se casan mal, se endeudan, hacen malos negocios, se enferman de estrés, se llenan de preocupaciones porque quieren vivir los siguientes 10 años de su vida en un solo día. Y aquí, esto es algo muy hermoso. Tómelo, hermano. Esta va a ser mi conclusión. Jesús dijo en Mateo 6:34, por tanto, no se angustien, un ratito, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. A veces queremos, y de hecho los latinos somos muy básicos en ese sentido, a veces queremos tener casa, dama, chocolate y todo en un día. Pero esto es algo que se construye. ¿Y cómo se construye? Edificando en Cristo, hermano. Ni siquiera Jesús dio licencia para afanarnos sobre qué comer o qué vestir. Conocer el tiempo de Dios significa también saber cuándo descansar. Y hay que hacerlo. 6 días trabajarás, no 7, y harás tu obra. ¿Sí? Se supone que en 6 días uno debe hacer toda obra que necesita hacer y el séptimo debe descansar. O sea, hoy, un día como hoy, debemos tener reposo. Y reposo en el Señor, ¿en qué? En su palabra, en escudriñar, en meternos, en comprar el tiempo. ¿Sí? Nosotros cuando nos metemos así, compramos oro refinado, compramos tiempo, compramos riqueza en Dios y eso nos hace próspero en todo lo que hacemos. Eso nos hace tierra deseable en todo lo que hacemos. Eso asegura nuestra nación. Eso asegura a los presidentes, a las personas que están en gobierno. Eso asegura la paz. Porque hay gente entendida en el tiempo. Wow. Si no le alcanzó la semana y quiere tener semanas de 8 días o días de más de 24 horas, no está pasando lo mismo que a los chinos que trataron de cambiar la reglamentación laboral teniendo 8 días de trabajo y nunca les funcionó. En el séptimo día debemos descansar para Dios, yendo a la iglesia, reuniéndonos, congregándonos, y ese mismo día pasar tiempo con la familia, recuperar las fuerzas para la semana siguiente. Dios es muy sabio. Un día de descanso bien cumplido se recupera las fuerzas para la siguiente semana de trabajo. Todo esto se debe conocer en el tiempo de Dios y hacer su voluntad. Oremos para que Dios nos ayude a aprovechar bien el tiempo, tanto en el trabajo, en la ocupación, como en el descanso. Aprovechar bien el tiempo es vivir con sabiduría. Cada día que Dios nos da, solo hay tiempo para hacer la voluntad de Dios, hermanos. Amén. Entonces, aproveche. Y si en este caso como congregación se nos está convocando, inclusive a poder estar presente con nuestros hermanos, alimentar esa llama aún con nuestras familias, hermanos, no le tenga temor a una pandemia. No le tenga temor a lo que vende este mundo, a lo que ya se cayó, a lo que el sistema hizo y a las cuarentenas obligatorias. Derribe ese argumento mental, derribe ese argumento de Diana de los Efesios en su vida. Toda contaminación que venga de las alturas, de los astros, porque aún los signos zodiacales estaban ligados a los astros y quieren condicionarnos en la forma que debemos llevar y cómo debemos adorar a Dios. Y nosotros no pertenecemos a ese sistema. Nosotros pertenecemos al tiempo de los cielos. Y tú ves que esta última imagen la puse con una computadora ahí. Sí, está con una computadora. Como les dije, los tiempos del Señor son buenos y son perfectos. Su voluntad y su palabra nunca cambian, los tiempos sí. Pero nosotros no estamos encerrados en eso. No estamos encerrados en una computadora. Nosotros debemos estar habitando en Cristo. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque tú nos haces habitar. Tú nos devuelves el tiempo, Señor. Somos una iglesia entendida en tiempos. Antes no, ahora sí, Señor. Sabiendo que aún el tiempo hay que saberlo comprar. ¿Y cómo lo compro? Según lo que dice tu palabra. Lo debo comprar, Señor, arrebatando, tomando autoridad, escuchando como aquel comerciante que va a la siguiente temporada, sabiendo, Señor, que tienes preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.